Gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por sus favores. Vivimos rodeados del amor de Dios, de la compasión de Dios. Y es ese amor que nos permite vivir cada día sabiendo que Él nos ayuda, que Él nos conforta. Cuando venimos a Jesucristo y le entregamos nuestras vidas, una de las grandes maravillas que Dios hace es llamarnos sus hijos, sus hijas. Y es ser hija o ser hijo de Dios implica que tenemos el Padre Celestial a nuestro favor. Esto nos ayuda a enfrentar cada día la vida con gozo, sabiendo que Dios es nuestra fortaleza y su gozo es nuestra fortaleza. Te damos gracias por estar aquí una vez más y queremos compartir contigo hoy una historia sumamente importante. Porque si algo nos enseña Dios es que nuestros corazones se llenan de dolores, de temores, de angustias, de ofensas, y regularmente no sanamos esas cosas, sino que las engavetamos. Vamos guardando esas cosas en el alma. A veces nos autoengañamos diciendo, es que yo lo olvidé, ya yo no me acuerdo de eso. Pero esas cosas, esas emociones, están trabajando en nuestro interior. Hay un anestésico aparente que se llama tiempo, pero el tiempo, si nosotros no sanamos el alma, si no le pedimos a Dios que lo haga, el tiempo no sana, simplemente esconde. Y esta historia es la historia de una muchacha llamada Mical. Esta muchacha, poco se habla de ella en la palabra de Dios, pero fue la primera esposa de David. Y ella, como muchas personas, estaba enferma. Enferma no porque físicamente lo estaba, sino porque situaciones, momentos, cosas que pasaron en su vida la traumatizaron y ella empezó a guardar estas cosas. Hay personas que son dañadas y no perciben el daño que tienen, pero cualquiera se da cuenta de que están dañadas por sus reacciones hacia los demás, por la forma en que hablan, por la forma en que viven su amargura, por la forma en que procesan las cosas que hacen. No se dan cuenta cuánto daño hacen a los demás, pero hay otras personas que sabiendo que tienen el daño no buscan sanidad. Así que estamos entre dos extremos, ambos difíciles, y la vida de Mical es como eso. Una muchacha que fue maltratada. Para nosotros vamos hoy, nosotras, a tratar esta historia, pero para llegar ahí y darles un poquito de la secuencia de esa historia, permítame decirles que hay varios episodios que están ahí, que fueron sucediendo en la vida de Mical, que la llevaron a eso. En primer lugar, era hija del rey Saúl. Y como hija de rey vivía en palacio, vivía en las condiciones que un rey le da a su familia. Esta muchacha era la menor de dos hermanas y dice la palabra, la historia que Dios nos cuenta es que cuando Dios le dio la victoria de vencer al gigante y traer o preservar la libertad para la nación, el pueblo se quedó asombrado, muy regocijado de lo que David había hecho. Y en una de esas entradas que hacían los reyes cuando ganaban las guerras, el pueblo empezó a recibirlo y dice que empezaron las muchachas a danzar y a decir, formaron ahí un coro de que Saúl había ganado a sus miles y David a sus 10,000. Esto provocó en el rey una molestia tan grande que de esa molestia él entendió que su orgullo como rey había sido lastimado y de esa molestia él la pasó a una productora. Su corazón se convirtió en un productor de odios, de pleitos, de contiendas y un deseo sobre todo de asesinar a David. Esa era su fijación. Su trauma se convirtió en una fijación. David no había hecho nada, de hecho le había dado la gloria de que su nación no había fracasado. Pero cuando nuestras vidas reciben dardos, cuando nosotros estamos expuestos a traumas y no resolvemos esas cosas o no buscamos cómo solucionarlas de manera genuina, tarde o temprano nuestras vidas
van a caer en un maltrato permanente, nosotros seremos agentes directos de ese maltrato porque no detenemos la situación, sino que aupamos eso, lo guardamos. Y vamos pasando por emociones y pasamos de la molestia al dolor, a la ira o a la vergüenza antes de la ira, hasta caer en la amargura. Esta muchacha fue muy maltratada por sus padres. ¿Por qué? Por su padre. Porque este hombre, como odiaba tanto a David, decidió asesinarlo como fuera y lo nombró como uno de sus jefes del ejército para que él fuera a pelear las batallas. De la valentía de David nadie dudaba, él lo había hecho, pero David decía ¿por qué? Porque Dios le había dado el valor para hacerlo. De todas formas, este hombre intenta asesinarlo y se decía a sí mismo, bueno, yo lo mando a las batallas y en alguna de esas va a pelear, peleando va a morir. Pero Dios estaba guardando a David porque Dios había ungido a este muchacho, era un muchacho muy joven, lo había ungido para que llegara a ser el rey de Israel. ¿Qué es lo que ocurre en el entramado? Bueno, que él dijo a David que si hacía algo que parecía insólito lograrlo, si él lograba eso le iba a dar su hija mayor. La hija mayor se llamaba Merab. Y para nada dice la Biblia que ella estuviera enamorada de David. Simplemente su padre dice que va a hacer eso. Pero debemos entender que cuando una persona es egoísta y hace promesas, esas promesas es muy raro que se cumplan. Porque el egoísta vive para sí mismo. Y Saúl era un egoísta, un hombre megalómano, además. Era una persona totalmente trastornada. Justamente porque dejó de hacer lo que Dios quería para su vida, él fue también, siendo un hombre que de un complejo de inferioridad pasa a ser rey, pero Dios le cambia el corazón para que funcionara como debía ser, pero él no hizo caso. Termina arrastrando su vida y la vida de su familia y a muchas personas en esa vorágine de odio, de contienda, de pleito, de irracionalidad, etcétera. Y en este momento, cuando llega el momento de entregarle su hija a David, porque David logró lo que es una locura que le pidió, dice la palabra, que él buscó otro esposo para su hija mayor. Debió haber sentido esta muchacha quién sabe qué, pero no nos vamos a enfocar en ella. Porque inmediatamente dice, pero Mical, que es de quien estamos hablando, vamos a empezar a hablar, sí amaba a David. Se enamoró de David. Vio el valor que tenía, era un muchacho realmente lleno de virtudes, era de buen aspecto. ¿Qué es lo que ocurre? El papá se entera y entonces dice que iba a planear otra cosa, planea el darle a David la jefatura y le da como premio a su hija. Expone a su hija, por lo que él lo que quería era, tarde o temprano, que David muriera. Lo que está es planeando regularmente, bueno, si hubiera muerto, Mical, hubiera sido viuda, muy joven. Pero a él no le importaba eso, él solo quería obtener sus metas, que eran totalmente dañadas, totalmente demoníacas. Y dice que él los unió, le dio a David por esposo, y a Mical David sería su esposo, y de David, Mical sería la esposa. Y estos jóvenes inician su vida matrimonial en una vorágine. Porque dice la palabra que estando en su casa, en el matrimonio viviendo en su casa, el padre le dice a sus soldados, busquen a David. Mical se entera de que lo van a matar a su esposo en la casa. Y dice que ella hace algo. Yo quiero señalar, para poder entrar casi ya al tratamiento de este tema, que esta muchacha se le ocurrió ayudar. Bueno, primero dijo está enfermo. El padre vuelve de nuevo a mandar a los soldados a que lo asesinen en la cama. ¿Qué hace Mical? Mical toma un ídolo y lo pone en la cama. Era un muchacho, en este caso los ídolos, la palabra que está en el hebreo es terafín, y era una costumbre de los países idólatras, no de Israel. Era la costumbre usar ídolos de diferentes tamaños, a los cuales las familias, si usted tenía ese ídolo en su casa,
La familia decía que ese ídolo iba a traer prosperidad, que lo iba a guardar, que lo iba a cuidar, y la familia lo adoraba. Entonces, los hijos, por ejemplo, los hijos trataban de que a ellos, el padre o la madre, les heredara ese ídolo, ese terafín, para ellos saberse protegidos. De alguna forma, no lo dice la palabra, Mical tenía ese ídolo en su casa. Y ese es el primer elemento que nos llama la atención de su vida, porque como hija del pueblo de Israel, no eran los ídolos a quienes debía tener ella como quienes la refugiaran, ayudaran, guardaran. No eran los ídolos que la iban a prosperar. Dios le enseñó a Israel desde Abraham que Dios es el Dios, que los había ayudado, que era el Todopoderoso. Pero para esta muchacha eso no tenía importancia. Y en un momento de tribulación, toma este ídolo, lo pone en la cama. Y cuando su padre manda a decir, se dan cuenta que no es David. Ella le había dicho, vete si no te van a matar. Ella trató de salvarlo, de hecho, pero lo hizo de una forma incorrecta. Cuando el padre envía a decir, a preguntar, ¿dónde está? Ella dijo, David me obligó y me dijo que si no lo dejaba ir, me iba a asesinar. Ahí nos damos cuenta de que en esta muchacha hay ciertas cosas que no reflejan lo que Dios había enseñado a su nación. A ser un pueblo íntegro y a ser un pueblo que no hablara mentiras, a un pueblo que no fuera idólatra. La primera esposa de David, no estaba a la altura espiritual de su esposo. Y estas cosas tarde o temprano también van a salir. Primero, su padre la utiliza, su padre la presiona, su padre la maltrata y también ella no responde a Dios como debe. Cuando en nuestras vidas les ocurre eso, algo se va a complicar de tal forma que no tendremos control de ellas. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Ya regresamos. Por lo tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si Jesús es el lirio de los valles, ¿por qué no adornas tu vida con él? La vida de Mical, de la cual estamos hablando, empezamos a hablar en el segmento anterior, es lo que ahora trataremos de analizar, porque, insisto, esta es mi opinión, es lo que he visto. Muchos de nosotros caminamos cargados, muy cargados, con aflicciones, problemas, temores, inseguridades, que son simplemente el resultado de traumas que no hemos resuelto, de heridas que no han sido sanadas, de perdón que no ha sido otorgado. Y duele mucho cuando estas cosas vienen de las personas que más cerca están de nosotros, como es el caso de un papá que maltrata a su hija, que le da un ejemplo terrible y que no le importa cuánto esta muchacha sufre. De Mical estamos hablando y quiero que mis hermanas se unan a mí para que compartamos acerca de eso. Es necesario decir que el problema de Mical no terminó cuando David se fue, salió, tuvo que salir del país, tuvo que exiliarse en la tierra de los filisteos. Así que ese matrimonio se rompió empezando, porque su papá, el egoísmo de su papá, hizo esas cosas. Lisa, qué piensas tú de Mical hasta este punto, con todas estas heridas acumuladas? Bueno, yo siento, ella se casó enamorada, Olfa, y de repente su padre la separa de una forma abrupta, de una forma violenta de su marido, y vemos cómo su papá por segunda vez la entrega a otro hombre que no era en contra de su voluntad, yo diría. Para que ese caso ya fue doblemente herida, ya era una mujer
que tenía su dignidad atropellada. Sí, Así es es. tratada como objeto. Como objeto. Totalmente. A mí me llama la atención como desde un principio ella es como una pieza en un juego que su papá mueve a su interés para usarla, sin importar sus sentimientos, sus emociones, ni lo que ella quería hacer en su vida. Fue usada totalmente. Y así ella responde también cuando defiende a David y lo encubre y le miente a su papá en ese momento. Pero entonces después vemos como él efectivamente se le entrega a otro hombre, como un objeto tratado totalmente, sin dignidad. No, yo me imagino que ella debió de sentirse traicionada, abandonada. Ella duró un buen tiempo en dolor. Maltratada, evidentemente. A una herida se le añaden otras y viene de una misma fuente. Es papá que me maltrata, es papá que me usa de esta forma, es papá que impone su voluntad sobre mí. Cualquier persona que es tratada así, sobre todo a una muchacha que debe sentir la protección del padre, debe saberse la princesa de ese papá, ella no tuvo esa. Era princesa física, pero no era la princesa para el corazón de su padre. Y le añade este atropello, porque es un atropello, es simplemente, no me importa si David te hace falta, simplemente yo te doy ahora a este hombre. Ni siquiera pasa por un divorcio, simplemente la puso aquí, la quitó allí, la puso de esta forma, y eso tiene que haber trabajado muy fuertemente en el corazón de Mical. Y entonces no termina ahí, porque el papá hace eso, pero resulta que en un momento determinado, cuando David está negociando para que le sea restaurado el reino, ¿verdad? Él manda a buscar a Mical. Parte de su negociación es mandarla a buscar. Entonces, ya el papá había provocado esa situación en la vida de Mical, pero ahora viene David y de pronto la manda a buscar también de manera abrupta. Bueno, parte de la negociación, ok, yo voy a hacer lo que estamos negociando, pero yo necesito que me instauren de nuevo a mi esposa, a Mical. Y un dato importante en el desarrollo de esa historia que tú estás diciendo, hermana, que eso fue muchos años después. Eso ya. es importante, Zaida. O sea, ya ella estaba con Establecida, su esposo, claro. establecida, y de repente la mandan a buscar otra vez como objeto. Así es. Sí. Más de 10 ahora años David la usa habían como pasado. Así o sea, es. primeramente su padre la usa como objeto, ahora David la usa como un objeto, y sabemos que este esposo nuevo, no sabemos la relación de ella con él, pero sí sabemos que él la amaba mucho. Correcto. O sea que también vemos otra relación ahí afectada, ¿verdad? Y por otra todo persona afectada. o sea, Ajá. que lloró mucho al ser separado de Mical. Vemos eso, como las relaciones, cuando llegan a ser rotas, como se esparce, ¿verdad? Todo se Ese expande, dolor. todas las heridas, o sea, se van Muchas rompiendo personas todas son las afectadas. relaciones. Así. Y Claro. vemos como los sentimientos de Mical no fueron tomados en cuenta. Para nada. O sea, En ningún nadie le momento. preguntó, ¿tú quieres volver? ¿Cómo tú te sientes? Ella fue anulada. Totalmente. Y eso fue otra herida más Otra herida. que se añadió a lo que ya estaba en su corazón. O sea que si nos podemos a ver la historia, Orfa, realmente ella tenía motivos para estar en amargura Así es. y Por en dolor. supuesto, claro. porque la amargura es resultado de no resolver las heridas. Ese es el punto. Dios no nos hizo a ningún ser humano, a ninguna criatura de Dios. El plan de Dios es que tengamos relaciones atrofiadas, relaciones que traigan desgaste al alma, que enfermen el alma. Eso no es lo que Dios planeó. Dios planeó un matrimonio y lo planea bien desde el principio, pero el pecado nos conduce a esas cosas. Ahora bien, ya roto el problema, ya hecho el daño, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Nos vamos a quedar así? Y en el caso de Mical, que se repite el maltrato, que se repite la deshonra, esta muchacha no resolvió ese problema. Simplemente vivió con eso, estaba en el baúl interno, quién sabe todas las cosas que pensó, que sintió, pero nosotros encontramos, y este es el elemento básico en este estudio, encontramos que eso que ella vivía brotó. Cristo dijo un día,
toda planta que el Padre Celestial, que mi Padre Celestial no ha plantado, tiene que ser desarraigada. Cuando nosotros ponemos esto en el contexto de qué nos pasa, qué tenemos, y no lo resolvemos, cuando Dios viene a nuestras vidas y damos espacio a que Dios entre, todo lo que Él nos sembró, odio, contienda, dolor, trauma, herida, falta de perdón, eso no lo ha sembrado Dios. Pero a veces nuestro corazón está lleno de un bosque de esas cosas. El Señor dice, eso hay que desarraigarlo, eso hay que quitarlo. Y muchos de nosotros tenemos que hurgar en nuestros corazones. ¿Qué hay en mí? ¿Por qué yo reacciono así? Porque tú hablaste de amargura. Vamos a ver hasta dónde era su amargura. Vamos a verlo bíblicamente. ¿Qué nos cuenta la historia? Bueno, es importante que leamos el diálogo que retomemos cuando David trae el arca, ¿verdad? Bueno, di que fue lo que David hizo para que se produzca el diálogo. ¿Qué le pasó a David? Eso es importante. Lo que está aconteciendo en el pueblo, que David está trayendo el arca y están en la celebración de traer el arca de vuelta al pueblo, una gran celebración para todo el pueblo de Israel, la presencia de Dios. Y David está en danza, en alabanza, junto con todo el pueblo, celebrando este triunfo para el pueblo de Dios, ¿verdad? Y entonces está todo esto ocurriendo y Mical mira desde la ventana de su casa. Ella mira a su esposo y la manera que está danzando y la manera que está celebrando. Perdón, cuando lo vio, lo menospreció en su corazón, o sea, vino del corazón, Sí. Su menosprecio. Correcto. Fíjate que ella está en la casa, el pueblo entero está celebrando. Claro. Porque están en Es la un presencia evento. del Señor, están celebrando, o sea, también vemos ahí el aspecto espiritual, o sea, no están a la par tampoco, o sea, hay tantas diferencias que podemos ver, pero ella está desde la casa, mira desde la ventana y menosprecia en su corazón. Entonces, cuando termina todo esto, esta celebración, o sea, el triunfo tan grande, David viene a bendecir su casa, o sea, él bendice la nación, bendice el pueblo y llega a su casa para bendecirla. Y ahí es que ocurre el diálogo, que podemos entonces ver todo lo que sale del corazón de Mical, todo eso que tanto tiempo tenía reprimido. Yo quiero decir algo ahora que tú dices eso. Aprovechemos. Esta es una relación matrimonial disfuncional totalmente, eso está claro. Y se debió, si nosotros al leer la historia nos damos cuenta, el hecho de arrancar a Mical del matrimonio en que estaba y llevarla a David, ya de ahí en adelante, desde antes, podemos decir que ese matrimonio no iba a funcionar. Está claro. Tienen años separados y todo ha sido una imposición. Ahora bien, ella menosprecia a David porque lo ve danzando, alabando a Dios. La dificultad que hay desde el principio, lo mencioné en el primer segmento, es que espiritualmente los dos están muy distanciados de Dios. La distancia de Mical hacia Dios es inmensa. Ella es idólatra. Claro. Pero la de David es un hombre que ama a Dios. Y eso que tú destacas, que estaba danzando, es porque su alegría era tan grande que el rey estaba con el pueblo. Ahí no había diferencia. No hay realeza ahí. Simplemente él está danzando, alabando a Dios, porque a Dios se alaba en igualdad, ¿verdad? Y menosprecia a Mical a David cuando lo ve hacer eso. Mical no está en sintonía con lo que está pasando. Como tú dijiste, ya ni siquiera fue. No. La reina estaba muy lejos de Dios, del rey y del pueblo. Un corazón altivo, también vemos ahí. Había mucha basura, mucho dolor. ¿Está claro? Tenemos que hacer una pausa, pero seguimos por esa línea. Venimos ahora, regresamos. Porque desde la salida del sol hasta su puesta, mi nombre será grande entre las naciones.
y en todo lugar se ofrecerá incienso a mi nombre, y ofrenda pura de cereal, pues grande será mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Bueno, hermanos, vamos a compartir lo que estábamos hablando ahorita cuando llega David a su casa, a bendecir su casa, para ver el diálogo y analizar lo que ocurre en esta pareja. Leemos en 2 de Samuel 6, en el versículo 20, dice: Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical salió al encuentro de David y le dijo: ¿Cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Bueno, ahí se lanzó una dinamita. Había sarcasmo en sus palabras. Bueno, Había dolor. y ese fue el recibimiento que ella le dio. O sea, Claro. él viene con este gozo y este recibimiento que recibe. Vamos a ver qué le responde David. Dice en el versículo 21. David dijo a Mical: Eso fue delante del Señor que me escogió en preferencia de tu padre y a toda su casa para instituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor. Por tanto lo celebraré delante del Señor. Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos, pero con las criadas de quienes has hablado, ante ellas seré honrado. Es increíble, Orfa, como en esa conversación vemos todo el dolor, toda la amargura en el corazón de Mical, todas esas heridas abiertas en ese corazón, que lo que destila es lo que hay allí guardado. Resentimiento. Y como ella le habla a su esposo, ella no se identificó con el gozo de su esposo, no lo acompañó, no fue parte de esa fiesta, que era supuestamente una fiesta a Dios. Ella no fue a la par, no fue su carne en ese momento, no fue su compañera. Y lo que hizo fue recibirlo con crítica cuando él llega a su casa a bendecir su casa. Qué pena una relación que ya está dañada. Y también se ha de ver cómo David responde, que fueron palabras duras que él le dijo a Mical. O sea, él quiso herirla cuando él ataca a su familia y dice: pero el Señor me escogió a mí, no a ti, no a tu familia. Él fue duro también con él. Yo creo- O sea, había heridas. Yo creo que nosotros tenemos que pararnos un poquito en la declaración de Mical. Porque la declaración de Mical nos permite entonces ver la respuesta de David. Sí, sí. Encajarla, ¿me Claro. hago entender? Ok. Si dice, ella le dice, o sea, imaginemos bueno, en este caso el esposo, ¿no? David va con la intención de bendecirla y bendecir su casa. En gozo. Él estaba Exactamente, en gozo. él está en el júbilo, él Sí. está en el pico del júbilo. Y él quiere llevar eso a la casa. Él se acerca y lo que sale de ella es una cubeta llena de hielo. Y a veces a veces no. Muy frecuentemente pasa lo mismo, esa misma situación entre las parejas. Entre las parejas. Claro. Él o ella llega para dar una buena noticia y el otro está seco como el desierto, o frío como el freezer. ¿Qué ocurre en el corazón del que recibe eso, que lo que quiere es ir a dar, a bendecir, a compartir? ¿Qué ocurre? Bueno, ella está hablando del dolor que tiene dentro. Bueno, primeramente él es rechazado. Sin O duda. sea, de Oye, entrada. pero rechazado de una forma, mire la frase, miren la frase, como se ha distinguido hoy el rey de Israel. Exacto. Como se ha distinguido hoy, Él- quien ponga el nombre que sea, ¿verdad? Claro. ¿Qué le estás diciendo? ¿Cuál es el mensaje que tú le estás enviando a esa persona?
te estás portando de una forma inadecuada, eres un mal educado, no estás guardando el protocolo real. Eso quiere decir que ella se sentía percibe ¿qué? superior. Superior. Exacto. Estamos hablando de eso, o sea, ya Mical está sacando lo que tiene dentro. Y fíjate algo que ella le dice, porque te has como humillado delante de las criadas. Sí. Entonces David le dice, no, fue delante de Dios. Él estaba haciendo esa danza a Dios. O sea, definitivamente como enfocándote. Esto era lo que está sucediendo y tú no lo viste así. Ella no vio. Ella no vio lo que estaba espiritual, ella no sucediendo entendía lo que espiritual. estaba aconteciendo Ahí está. espiritualmente. Ustedes están destacando algo muy importante que ocurre también en el matrimonio. ¿Qué están mirando los dos? Cosas ¿Están diferentes. enfocados en lo mismo? No, están enfocados en cosas diferentes. Ella está mirando lo que David al danzar, ella entiende que las criadas vieron o que el pueblo vio. A David no le importaba eso, él estaba simplemente glorificando a Dios. Era traer el arca que hacía tantos años no estaba en el pueblo de Israel, donde tenía que estar. Era un tiempo de gozo aún para ella. Ajá. Pero su amargura no le permitía Claro. recibir eso porque salía de David. Entendamos. Ujú. Y ella amó a David, pero en ese momento el amor ya se había apagado, Sí. ya las cosas estaban intoxicadas. Entonces muchas veces la situación, el lenguaje, la comunicación que se da al otro es, te desprecio, tú no estás a mi altura. Y cuando eso pasa en un matrimonio hay que poner atención. Eso es lo que está diciendo Mical. Ujú. Como te has distinguido hoy, no porque trajiste el arca, No. sino porque danzaste y quién sabe lo que la gente vio cuando tú lo hacías. Se descubrió ante los ojos de las criadas de su siervo. Mira que todo es populacho. Ajá. Nosotros somos los reyes. Ujú. Esa Un desenfoque. totalmente. Y ese ver al otro inferior. Tacharle, ponerle un letrero. Tú eres inferior. Tú eres mi esposo, pero tú eres inferior. O tú eres mi esposa, pero tú eres inferior. Tú no me representas. Ustedes no han oído eso Sí, claro. de boca de esposo. Tú a mí no me representas. Bueno, ¿y quién eres tú para representarte? Sería la pregunta, ¿verdad? Porque eso es menosprecio a la relación. Ustedes son una carne, dice el Señor. Exacto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, todas estas cosas son resultado de los dolores, las aflicciones, el trauma, la indignidad que esta muchacha fue, su identidad le fue robada. Ella viene con grandes carencias y esa situación provoca lo que hay dentro. Ujú. Pero yo he hablado mucho, sigan ustedes. Pero nos damos cuenta, y un paréntesis, porque muchas veces las jóvenes vienen al matrimonio pensando en ella antes, ¿verdad? Que el amor, y sabemos que el amor cubre multitud de faltas, pero en el contexto de que si tú lo amas es suficiente, pero fíjate como tú dijiste que el amor se apagó. Nosotros podemos venir completamente enamorados al matrimonio y heridos. Y si no sanamos, el amor no podrá. Va a ser muy frágil. Va a ser, ¿entiendes? Entonces, eso es muy importante destacarlo, y más a las jóvenes, porque ella entra a un matrimonio enamorada, y cabe destacar que cuando ella regresa, ella se va, y cuando ella regresa, ella encuentra otra casa, ya con más mujeres y otra situación, que también se agregan Sí. a los dolores paternos, el dolor de lo que estaba aconteciendo en su casa, porque David tuvo hijos y otras esposas también. O sea, hay varias situaciones. Pero quería recalcar lo de el amor, que muchas veces venimos y pensamos que si amamos es suficiente. El amor, si está herido y no se sana, muere. O sea, entonces es importante que atendamos qué sale de nuestra boca. Eso nos va a decir si tenemos esa amargura o qué herida necesitamos traer ante el Señor y el doctor del corazón, ¿verdad? Tú sabes que cuando tú dices y que sale de nuestra boca, pensaba, incluso en un mensaje que una vez Orfa compartió que se llama Monólogos Peligrosos, y es que una persona puede empezar a ser herido, lastimado, o a veces la propia percepción errada, tú empezar a pensar y a masticar cosas que no, que son tóxicas, ¿verdad? Que son un veneno, tú puedes ir acumulando en el interior.
amargura, inconformidad, rechazo hacia el otro. Y un día, el día menos pensado, todo eso puede salir. Claro que sí. Puede Algo lo detonar. detona. Exactamente. Claro, claro. Entonces por eso es que hay que guardar el corazón, dice el Señor, ¿verdad? De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Así es. El corazón puede llevarme a la muerte o puede llevarme a la vida. Depende de lo que yo guarde. Por eso Cristo decía, hay que desarraigar esa planta porque Dios no la puso ahí. Y esas raíces contaminan, dañan de forma muy profunda. Así es. ¿De qué lo estaba acusando Mical? ¿De qué lo acusaba? Porque cada declaración es una bomba. De insensato, fue lo último. Cuando que tú le dices dijo. insensato a una gente, ¿qué tú le estás diciendo? Tú no tienes entendimiento. Poco inteligente, Sí. para no decir la palabra mala, ¿verdad? Sí, Que Cristo dice exacto. no la usen, ¿verdad? Ajá. Es denigrar a una persona. No, ella prácticamente le dijo, tú eres un mal educado, Ajá, ¿qué más? un hombre sin pudor porque te Exacto. estás mostrando. Exacto. No estás a la altura No. de ser rey. Exactamente. De verdad que fue duro. No Le dijo tienes muchas pudor, cosas feas. sin pudor. O No sea, conoces que el protocolo. Sí, Una buena protocolo. cubeta de agua fría, como tú decías, Sí. Zulfa, que Un le- hombre Lo sin pudor. ¿Qué tú insultó. le estás diciendo a tu esposo? Maleducado, insensato, no tienes nada de inteligencia. Mira cómo tú te mueves. Señores, eso es muy irrespetuoso. Y Totalmente. también Y fue el el tono. momento, porque ella tenía todo ese dolor y quería, vamos a decir, Sacar. vertirlo. Pero entonces, desde que llega, lo espera para decirle todo eso, un momento que él está en júbilo, ni siquiera espera. Ella mucho. sí fue insensata en ese Muy momento. sabes prudente que también. Una de las cosas que daña mucho, mucho a una relación, sobre todo en su comunicación, es el momento inadecuado. Le llaman el momento psicológico. Cuando tú dices las cosas y cuando las dices, ¿cómo las dices? Ujú. Porque el que viene a donde ti con gozo, con alegría, y a ti te molesta porque tienes algo, no hay momento psicológico, lo que hay es, voy a sacar, voy a expulsar lo que tengo dentro. Y eso rompe, daña, denigra. Aquel que es menospreciado, entonces reacciona. Y de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, de qué dijo David. Que a Lisa te afecta mucho lo que dijo David. Regresamos ahora. Jesús dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12, 25. Bueno, mis hermanas, retomando la respuesta de David, como ya habíamos hablado, Mical recibe a David, que estaba todo gozoso, con un balde de agua fría, ¿verdad? de agua fría, como quien dice, y la respuesta de David fue dura y fue hiriente hacia Mical, el cual, él como quien dice, llega inflado y ¡puf! Él le dieron un golpe duro. Sí. Realmente. Él fue fuerte, yo siento que él fue fuerte, pero acuérdate, Lisa, remover lo que está dentro. Cuando tú crees que lo tienes tranquilo, que ya eso no existe. Lo que ella hizo fue remover. Ella provocó una reacción porque lo denigró, lo menospreció, le dijo claramente que no, él era inservible. Él no se comportaba como rey, por muchas cosas, ¿verdad? Y eso sacó la parte de, esa parte que a ti te llama la atención, de que él le dijera, Dios me prefirió a mí. claro. Eso fue duro.
Ujú. Y es real, Dios lo prefirió, Sí. porque el corazón que tenía Saúl, Dios prefirió a David. Pero fíjate que es algo que ocurre en la dinámica de muchas parejas, que él o ella dicen, tu mamá, porque tu hermano, y saca a la superficie lo que es la relación familiar. Inmediatamente hay un problema, Sí. hay una respuesta. Y es que hay un Claro. olvido real, oye, de que son una sola carne. Exacto. Ahí la sangre no pesa más que la Coca-Cola. En el matrimonio no. Dios hizo a los dos para que fueran una sola carne. Hay que vencer esos obstáculos. Y, es como, y realmente, uno al criticar la familia de su esposo, como quien dice, estás criticando tu familia también, porque ya es tuya. Claro, Ya, claro. ya al tú ser una sola carne, es su familia, todo. Predica eso, predica eso. Exacto, todo es tuyo, se hace tuyo. Pero ahí vemos ya cómo estaba esa relación, que estaba separada, estaba seca, no había amor. Y también podemos ver, retomando a Mical, todos los sentimientos y el dolor que ella tenía cuando le tiró el balde de agua fría a David, Sí, por la respuesta de ella no podemos sacar. que había en su O sea, qué corazón. sentimientos, claro, porque de lo que hay en nuestro corazón es que habla la boca. Eso tenemos que estar muy atentos a cómo hablamos, cómo decimos las cosas, para nosotros mismos buscar nuestra sanidad. Pues yo te puedo herir, Lisa, y te pido perdón. Pero si yo no identifico por qué yo te dije eso y cómo te hablé, ¿cómo voy a sanar? Mira esa conversación que tiene Mical con David. ¿Qué podemos ver ahí, por ejemplo? Ahí hay resentimiento, ahí hay amargura. O sea, siento celos, porque ella tiene celos de las criadas, como lo pueden ver. Falta O sea, de perdón, Una falta de perdón. intolerancia. grandísima. O sea, todo eso lo podemos ver en esa conversación. Entonces, cuando nosotros mismos estamos conscientes de cómo nos expresamos, o sea, hacia un hijo, hacia una pareja, hacia una persona, identificamos, wow, estoy llena de amargura. O sea, nosotros, ¿qué hacemos, por ejemplo, para buscar nuestra sanidad y no repetir este patrón de Mical, que se casa enamorada y al final la relación se diluye y se destruye uno al otro realmente? Cuando identifico eso, Orfa, hablemos un poquito de sanidad. Yo puedo identificar, vengo a mi matrimonio, tengo heridas, como todos venimos con diferentes tipos de heridas en nuestra infancia. Entonces identifico en mi comunicación de lo que hablo y la manera que me expreso amargura, dolor, rencor, o sea, o no admiro a mi pareja por algo que hago. ¿Qué debo hacer, Orfa, cómo es el inicio de esa sanidad que estamos aquí hablando? Tú dijiste cuál es el inicio de la sanidad. Se llama identificar el problema. Identificarlo. Lo primero es identificar que yo tengo algo, que está pasando algo en mí. Quizás no identifico a plenitud las raíces, las ramificaciones, porque yo tuve un trauma y me pasó tal cosa y desde ahí viene mi dolor y los mecanismos de defensa que he ido desarrollando. Quizás no lo identifico eso, las ramificaciones, pero sí debo identificar lo que me produjo eso. ¿Cómo ocurrió? Para Mical no podía ser nada del otro mundo saber que su papá la había maltratado, que ella había mentido, que ella había tenido que usar cosas para que el miedo que le tenía el padre de que la matara también no llegara. Había muchas confusiones. El primer paso hacia la sanidad es identificar el problema. El segundo paso es aceptar que tengo un problema. Porque una cosa es identificarlo y otra cosa es, bueno, yo lo tengo y necesito sanidad. Si tú no aceptas que necesitas sanidad, no vas a dar los pasos hacia. Lo tercero es, ¿quién me puede ayudar? ¿A quién puedo ir? En términos de lo que la palabra de Dios nos enseña, la palabra dice que Dios es el sanador, el que conoce nuestros corazones, el que sabe qué nos pasó, el que sabe cuándo pasó, el que sabe qué originó eso en nosotros. Él lo conoce. Así que para buscar sanidad de acuerdo a Dios, yo tengo que creer que Dios es sanador. Entonces entra la fe. Entonces la gente, para nosotros es más fácil contar, yo voy donde ti y dice, mira Nicole, a mí me pasa eso. No está mal, está bien, es necesario. Pero Nicole no conoce
la profundidad de mi dolor, la profundidad de mi daño, así tengo que ir a la fuente que me puede ayudar. Así es. ¿Me hago entender? Entonces es ahí donde Dios, porque creo que Dios lo puede hacer, me acerco a Dios para que Él empiece a hacerlo. Y Dios me va a enseñar algo que le enseñó a un hombre que estaba muy enfermo, tenía muchos años enfermo. Y se acercó a Cristo y le dijo, ¿quieres ser sano? Porque ahí está el otro elemento. Quiero realmente que Dios me sane. Quiero exponerme a su sanidad. Quiero que Él trabaje en mi vida. Porque muchas veces estamos muy cómodos con la enfermedad. Nos acomodamos ya así. Yo soy así. Pero además yo tengo ciertas ganancias de ser así. Cuando abro la boca la gente me teme. Yo tengo mis ganancias. Estamos tan enfermos que preferimos quedarnos enfermos a que Dios empiece a trabajar. Y fíjate cómo este hombre le responde al Señor. Él no le dijo, sí quiero. Porque nada más había dos formas de responder. Lisa, ¿tú quieres ser sana? ¿Qué tú me vas a responder? Sí, quiero ser sana. Ah, bueno. O no quiero. Pero no hay otra forma de responder. ¿Qué hizo este hombre? Empezó a ramificarse. Bueno, lo que pasa, yo estoy aquí, yo quiero seguir, si yo estoy aquí, este es el lugar donde la gente se sana, pero yo no tengo quien me ayude, yo no. Eso te está diciendo que tú no quieres sanidad. Estás diluyéndote en el problema. Evadió. Exactamente. Entonces, es esto lo que Dios quiere que empecemos. Lo próximo es que cuando Él empieza a trabajar en nosotros, nos va a exponer quiénes somos y regularmente huimos de ese dolor. No hace vernos un espejo. Hay que mirar para adentro. Como él decía, Duele. mira tu vida. Introspección. No mire la paja del otro, mira hacia adentro, porque ahí es que vamos a ser sanos, Ahí. mirando hacia adentro y reconociendo. Sin como- duda. como Y Él tú quiere estabas que lo diciendo. veamos, porque es la forma en que Dios trabaja. Dios no me sana si yo no quiero. No, así es. Me ofrece la medicina, pero me dice, pídemela. ¿Por qué? Porque Dios trabaja en la libertad que le damos. Es nuestro creador y nuestro Dios, pero Él quiere que tú y yo aprendamos que es necesario querer que Él lo haga. Y pienso algo, Orfa, ahora tú hablando también, que también hay un elemento importante luego de ver, de reconocer que tengo un problema, de reconocer que la sanidad comienza en el cambio individual de uno, el perdón. Porque hay gente que realmente te hiere, hay gente que realmente te daña, y esas son heridas en un corazón. Pero el poder está en ti de perdonar y liberarte de ese dolor, dejarlo atrás, caminar hacia lo nuevo que el Señor tiene. Y eso le faltó a Mical, pienso yo. Sí. No perdonar a su papá, perdonar al mismo David. Otra hubiera sido la historia. El perdón Así es es. parte de esa terapia profunda de Dios. Y es tan profunda esa terapia que si nosotros no perdonamos, nos quedamos enfermos y Dios dice, tú tienes que perdonar porque yo te estoy enseñando lo que es el perdón. Yo te amo, te he perdonado tus ofensas. Yo estoy poniéndote ejemplo de la sanidad y la libertad que tú vas a recibir si tú me permites sanarte. Pero tu paso es perdonar. Cuando tú perdonas, tú liberas. De hecho, esa es la palabra, el término en hebreo es ese. Tú estás liberando, tú estás sacando de todo lo que te hicieron. La persona más presa es quien no perdona. Sí. Entonces el Señor empieza con esas cosas que es cambiar nuestra manera de pensar, porque entendemos, yo estoy bien, pero ese pero te mantiene atado. Entonces después que Dios te enseña el camino del perdón hacia el otro y hacia ti misma, tienes que perdonar lo que te has hecho, las ofensas que tú te has hecho a ti mismo, a ti misma. Y luego te dice, ve, empieza a caminar conmigo. Y todas las bendiciones que vienen con esa sanidad y ese perdón, Sin duda. que Mical la perdió. La perdió.
porque ella se quedó presa. Triste, Sí. muy triste el caso de La ella. Y historia de sola. ella, la última oración de esa historia que sabemos de Mical, dice el versículo 23, dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. O sea, Mical se quedó, Sola. todo su ser se quedó solo, porque realmente espiritualmente Hay una separación o Emocionalmente. rechazo, pero Sí. esa no tiene que ser tu historia, ni tu final. Lo que estamos hablando hoy es cómo podemos ser libres, cómo podemos ser sanos, permitiéndole a Dios que toque nuestras vidas. Y Él nos está diciendo a todas y a todos, nos está diciendo, tú tienes un corazón que necesita que yo desarraigue lo que hay, que yo te quite esa carga, que yo saque esas raíces, que tú no sigas alimentándote de los traumas, de los dolores, de los temores, de las inseguridades, de tus percepciones, sino que vengas a mí para que yo te dé sanidad. No tienes que ser Mical. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque David, a quien Dios le dijo lo que había en su corazón, pidió perdón, se humilló y fue sano. De estas dos historias, hay uno que termina en la sanidad y otra que terminó en la destrucción. Dios permita que todas nosotras busquemos esa sanidad que viene de Dios. Y a ti te invitamos a que lo hagas. Pídele a Jesús que venga a tu corazón. De corazón, pídele que Él venga a tu vida. Dios te bendiga.